La Real Sociedad se ha embarcado esta temporada en la aventura de la Premier League International Cup y hoy venimos a hablaros un poquito más de qué es este torneo, quién puede jugarlo y qué posibles jugadores interesantes se van a poder ver en esos partidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me en Doctor Churin, que estáis viendo este vídeo y venimos a hablar de algo más alegre, más positivo en esta época de negativismo con el primer equipo que hay, de pesimismo. Venimos a hablar de la cantera de Zubieta, que siempre ante la duda, cantera. Y vamos a hablar de la Premier League International Cup, que a priori como nombre suena como muy lejano a la Real, ¿no? ¿Por qué la Real iba a estar involucrada? Pero es que el Club Donostia ha sido invitado por primera vez para jugar este torneo, que no es un torneo de verano, que no es un torneo de Semana Santa, que no es un torneo de Navidades, que no es un torneo puntual, sino que es un torneo tipo Youth League que dura toda la temporada, un poco, aunque hay pocos partidos asegurados, que son 4. Es un torneo que dura toda la temporada. Las fechas están divididas un poco en cuándo viene bien, cuándo no jugar. Y vamos a hablar de ello y vamos a hablar evidentemente con el bueno de Ander, que nos va a ilustrar luego sobre quién puede jugar este torneo. Eso es, eso es. Pues vamos a hablar un poco de este torneo, un poco imitando, simulando lo que fue la Youth League el año pasado para la Real, para sustituirlo, ¿no? Un poco. Y que es una competición de bastante nivel. Me comentaban el otro día si era una especie de Europa League eh, de filiales, digamos, pero es que nos encontramos equipos como el Liverpool, el Chelsea, el United, el Tottenham, el Benfica, Leipzig, es decir, equipos de Champions y con canteras muy top. Sí, a ver. Hay que explicar a la gente que este torneo no es la Youth League porque no es un torneo juvenil, sino que es un torneo sub-21. Es decir, pueden jugar más mayores, gente más cercana al primer equipo en todos los aspectos. Es un torneo que idea la Premier y que organiza la propia Premier, por eso de ahí el nombre, para que las canteras de sus clubes, que ya sabéis que no compiten con otros clubes, sino que compiten con otras canteras solo en la liga de filiales, pues se midan con canteras extranjeras, con gente quizá distinta, con otros esquemas, con otros tipos de juego, bueno, lo que es intentar fomentar el crecimiento de jugadores de toda la vida. Es un torneo sub-21, por tanto juegan jugadores de a partir de o sea, nacidos a partir del 2003, pero hay 4 excepciones, 3 jugadores de campo y un portero en cada partido. En Inglaterra se usa mucho esta excepción porque meten a jugadores que se están recuperando del primer equipo. Por ejemplo, se ha visto en estos torneos jugar, pues en la época en la que el United tenía muchísimos jugadores y no sabía qué hacer con ellos, pues a los de Depay y tal. O sea, se ha visto jugar esto porque los metían para ir cogiendo ritmo y demás durante la semana y esas cosas. También gente apartada y demás. En la Real yo creo que no va a pasar eso en ningún caso. Tampoco que van a usar prácticamente las excepciones si es que las usan en algún momento. Pero bueno, que se sepa que es un torneo sub-21. Es un torneo de 32 equipos. Que ha ido creciendo, tiene varias ediciones ya, ha ido creciendo. Y los grupos son de 8 equipos, pero hay 4 equipos extranjeros y 4 ingleses. Y las jornadas son solo, enfrentan a equipos ingleses contra equipos extranjeros. Es decir, la Real va a jugar contra 4 equipos ingleses, pese a que compite, por ejemplo, con el Sporting de Portugal, con el Anderlecht y con el Leipzig, que son los extranjeros del grupo. Va a jugar la Real contra el Chelsea, el Brighton y el Southampton, porque contra el Crystal Palace ya ha jugado este pasado martes y ha empatado a 2 en el estreno. En ese grupo de 8, para la gente se oriente, pasan 2 a cuartos de final. Y claro, es un poco como la nueva Europa League y Champions. Compites contra 7 equipos, pero juegas solo contra 4. O sea, es una clasificación un poco única ahí. Y los que pasen jugarán los cuartos de final. También en Inglaterra. Se juega todo en Inglaterra, por cierto. La fase de grupos, las eliminatorias, todo en Inglaterra. El equipo local decide en qué campo se juega. Por ejemplo, el del otro día no se jugó en el campo del Crystal Palace, se jugó en el campo del Sutton United, que es un equipo humilde de allí. Pero bien se puede jugar en la academia del club o en el estadio bueno del club, que es donde se juegan a partir de semifinales de manera obligatoria, creo. Y bueno, es un torneo donde está el Athletic, está el Valencia, invitados también. Hay canteras muy buenas como Ajax, Benfica, Mónaco, Leipzig, Sporting de Portugal, PSV, el North Jylland. O sea, con lo del que has comentado antes de la Europa League,
Hombre, yo veo aquí canteras europeas muy potentes, que en nombre de clubes no son tan potentes porque no son clubes tan potentes, pero en cuanto a trabajo de cantera, de generar jugadores, sí que son muy potentes. Y aquí, pues yo creo que tenía que estar la Real. Y con acierto la han invitado y con acierto han aceptado este torneo en el que, bueno, veremos qué hacen en cuanto a formación y demás. Lo que os decimos, empató a 2 la Real el otro día y vamos a empezar con eso un poco, Ander, porque bueno, es un equipo que va a entrenar Óscar Fernández, que es el entrenador del C, y el segundo entrenador va a ser Lander Iza, que es el entrenador del Juvenil A de la Real. Es un poco el mismo formato que de cuerpo técnico que hicieron en la Youth League. Entrenador del C, que fue Miquel Llorente, y Lander de segundo entrenador. Por edad, va a haber una mezcla siempre de jugadores del Sanse, del C y con algunos del División de Honor Juvenil. Ya ha habido esa mezcla triple en el primer partido, que fue un partido que te gustó mucho, ¿no? Yo vi la segunda parte entera y luego eché para atrás para ver los goles y demás en el link este que se nos pasó de YouTube. Pero, ¿cómo viste tú el partido? ¿Cómo viste el estreno de la Real en la competición? Sí, a ver, hay que entender varios puntos. Lo primero, muchos me comentaban, ¿por qué tiras para tanto si la Real lo único que ha hecho es empatar contra el Crystal Palace? Ya, pero es que hay que entender un poco lo que tú decías, Unai, ahora mismo, y es que no es lo mismo el equipo senior que las canteras. Es que el Crystal Palace es el vigente campeón de la competición. Exacto. Entonces, Y solo lo han ganado empezando dos la ingleses, primera si no me jornada. equivoco. El Crystal Palace y el City. Efectivamente. Entonces hablamos de la primera jornada de la competición, de una competición complicada, porque como tú has dicho, tienes que jugar todo fuera de casa, y además es que es un estilo muy distinto de fútbol, porque te enfrentas un equipo de la Liga Española y de ese estilo de juego, y sobre todo cuando hablamos de Zubieta y de la Real, contra un Crystal Palace muy dinámico, ultra poderoso en duelos y súper peligroso al espacio. Entonces, ante ese partido vimos a una Real muy propositiva, con extremos ultra agresivos y que fue bastante superior al Crystal Palace. Evidentemente aquí no tenemos estadísticas profundas, ¿no?, de lo que es el partido, pero es que produjo bastante más y tuvo ocasiones claras para acabar con 3 4 goles a favor. A ver, a mí me pareció una alineación bastante molona ya de por sí. La delantera es una delantera muy molona en cuanto a lo que hay ahora mismo en categorías senior o inferiores de la Real. El portero es el que más ilusión me hace de todos en cuanto a poder llegar al primer equipo. En defensa hay un central muy bueno y otro que no estaba jugando nada y que era estaba cantado que iba a ser el que jugaba, que ahora iremos con el 11 y demás. El centro del campo tenía muy buena pinta. No sé, tenía muy buena pinta la Real en general, que ya os digo que en la primera jornada no ejecutó esas opciones de llevar mayores. Hay muy pocos, luego iremos a qué jugadores pueden jugar este torneo en general y demás, pero hay solo 5 del Sanse que superan la edad. Entonces veremos qué pasa o qué deciden. Hay que decir también que puede cambiar la alineación y la convocatoria en cada partido, porque se juega ahora uno, pero el siguiente es en octubre, el siguiente en noviembre y el siguiente en diciembre. Entonces se puede cambiar la convocatoria en cada partido y veremos. En este equipo, Ander, ya por entrar en el partido en sí, están viendo en pantalla ya la alineación titular a la izquierda y con la que se acaba el partido a la derecha. Y entre paréntesis os tengo puesto de qué equipo es el jugador. Juega la Real con Olasagasti en portería, Lander Olasagasti, portero del C, que va a estar cerca del Sanse, del primer equipo. Díaz de Alda, lateral del C, Beitia, central del Sanse, Astigarraga, central del Sanse, y Agote, central del Sanse en defensa. Lebarbier y Carbonell en el centro del campo, uno del B y otro del C, bastante cerca, pero más de Barbier quizá en la base. Y Gorka Gorosabel del C, haciendo un poquito de posiciones más adelantadas, de 10. En banda, Darío Ramírez empezó en la derecha del Sanse, que no está jugando mucho en este arranque liguero. Y Dani Díaz, la gran joya de Zubieta, que sorprendió un poco que estuviera en la lista porque está jugando en el Sanse y demás, en la izquierda. Y arriba Sidney Osazugua, el delantero que ha fichado el Sanse del Leganés, que tiene 17 años y que pitaba muy bien, pero que ha empezado como suplente claro en el Sanse y le vino bien porque en el primer minuto metió gol. Sí, exactamente. Es un poco. Bueno, yo tenía bastantes preguntas, ¿no? Previo a la primera jornada de qué planteamiento se iba a hacer, porque ya en su momento con la Youth League hubo cierta, no polémica, pero sí cierta reflexión sobre hacia dónde habría que orientar estos torneos, si hay que competir, si hay que formar. Evidentemente, yo creo que para formar tienes que tener un mínimo nivel de competición. Y entonces se hace un mix, como tú has dicho, de sobre todo jugadores del C y del Sanse, y a su vez de jugadores que vienen jugando y que esa misma jornada jugaron y que probablemente este fin de jueguen,
y gente que estaba más desconectada, ¿no? Entonces, yo creo que sorprendió sobre todo que entrase, por un lado, Luke Mbeitia, que está siendo titularísimo en este inicio del Sanse, y Dani Díaz, que tú has mencionado, que también está siendo importante y que este fin de fue titular con el Sanse, pero luego vemos a gente como Astigarraga, que no había tenido minutos hasta ahora, o Unasha Gote, que es claro suplente en el Sanse, o Darío Ramírez, que es clarísimo suplente también en el Sanse, pues entrar en dinámica, tener minutos, y gente como por ejemplo Sidney Osazugua, marcar su primer gol con la Real y evidentemente ganar un puntito de ritmo y un puntito de confianza. Bueno, la Real se adelantó en el primer minuto con una buena presión de Dani Díaz, que termina en una mala cesión del Crystal Palace y mete Sidney Osazugua definiendo muy bien. Luego se deja remontar en 2 goles muy físicos del Crystal Palace, un tío por la de izquierda que se va absolutamente todos, que tenía físico pues superior a 3 o 4 juntos de la Real, jugador con físico de primera división y de Premier League, vamos. Y el segundo, un balón largo a la espalda de Agote que centra en raso por delante de la defensa. O sea, cosas muy rápidas, muy Premier, ¿no? Que hicieron daño a la Real. Pero luego empató la Real con gol de Agote. Y bueno, es un punto importante en un partido muy, muy, muy intenso. Con árbitro muy casero, como me dijiste tú sobre todo. Pero yo también vi, se escuchaba en el audio del vídeo muchas protestas del banquillo de la Real. Sí. Con Lander muy intenso, como suele ser. Y bueno, que va acumulando experiencia. Yo es lo que decías en lo de la reflexión de a dónde orientar esto, claro. Yo no tengo muy claro, o sea, yo por ejemplo esto no lo orientaría nunca a lo que han hecho en Inglaterra a veces de bajar a gente veterana del primer equipo que se está recuperando de lesión. Pero tampoco sé si es la mejor opción que jueguen los suplentes de los filiales en este equipo si no son grandes proyectos de jugador. Por ejemplo, me parece que tras un año en absoluto cero y otro año que parece que va a ir hacia ahí de Astigarraga, o sea, que ponerle en este partido para él le va a venir bien seguro, pero la Real no sé si termina ganando algo. ¿No? Porque yo creo que después de Ya, 2 años en blanco casi, creo que ya nadie intuimos que vaya a llegar al primer equipo. sí, sí, a ver, es complicado también porque evidentemente necesitas esa mezcla de nivel y proyección, porque por una parte evidentemente tú quieres usar el torneo y quieres usar estos partidos para que jugadores que de verdad tienen potencial de llegar se puedan curtir y puedan jugar, pero evidentemente necesitas cierto nivel base, porque es que si tu equipo no compite, ese partido no sirve para nada. Es decir, si a ti te dan una paliza y te meten 4 y estás todo el partido por detrás de la pelota corriendo, pues no te va a servir para nada. Entonces, por ejemplo, hablando de la posición de Astigarraga, las alternativas principales, ¿cuáles serían? Por un lado, Cámara, que yo creo que no lo terminan de ver porque lo ven ya un nivel por encima, un escalón por encima de ese torneo, muy asentado en el Sanse, que además en su momento ha arrastrado problemas físicos, que no sé si pueden ser por carga de partidos, y que está cerquita el primer equipo, pues no lo terminan de ver. En la otra alternativa es Iker Ropero, que es un jugador que me parece interesante, que tiene potencial, pero es que el problema es que Iker Ropero ha empezado jugando de titular en la Real C y ha sufrido muchísimo en este comienzo de temporada. De hecho, en el primer partido, evidentemente no toda la culpa es de Iker Ropero, para nada, pero en el primer partido del C les cascan 4 goles, un equipo que en principio va a ser de media tabla baja de segunda red, y yo intuyo que este torneo tiene un nivel un pelín superior a la segunda red de aquí. Entonces, claro, si juega a Cámara, quizás tampoco para él te aporte demasiado. Si juega a Ropero, quizás sufres demasiado y no termina de ser tampoco una experiencia demasiado útil para él. Y entonces la opción que te queda es Astigarraga, que bueno, también tienes la opción de darle minutos y de ver cómo está, porque al final, si Astigarraga no está descartado en tema potencial y en tema Sanse, pero es una duda importante, Sergio Francisco no se puede arriesgar a poner a Astigarraga, o bueno, por poder lo puede hacer, pero es arriesgado poner a Astigarraga en un partido del Sanse para ver cómo está. En cambio, sí que puedes usar este partido para calibrar un poco el nivel que tiene, para darle un poco de ritmo y sí quizás darle acceso a algún partido en el Sanse durante la temporada. Claro, habrá que ver un poco cómo se plantea eso. Bueno, veremos. En todo caso, en el partido, por contarnos un poco lo que viste tú que destacado del partido, el ataque de la Real, los extremos muy, 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 incisivos, ¿no? Y un centro del campo dominador. Sí, sí, a ver,
Lo que hablaba un poco antes, estamos en un estilo Premier, estamos jugando contra equipos de la Premier muy físicos, al espacio poderosísimos, lo que tú has dicho, varios jugadores con físico de primera división. Eh, Me gustaron mucho ambos centrales, creo que estuvieron bastante bien. Sobre todo a mí me gustó Beitia, que creo que viene muy rodado y viene muy, muy serio. También ambos laterales un poco en el mismo sentido. Sobre todo desde una organización táctica que no vi tanto de parte de ellos, que corrían mucho, que corrían de forma potente, pero no había esa organización que te da un poco el control del juego. Me gustó también mucho el centro del campo, sobre todo ese doble pivote de Lebarbier y Carbonell, que era clave a la hora de recuperar rápido y de un poco pasar la escoba, ¿no? Que se suele decir. Eh, y luego dar rápido acceso a los extremos, que para mí fueron sin duda los MVPs del partido. Darío Ramírez por derecha y Dani Díaz por izquierda, habiendo sido normalmente extremo derecho, es que estuvieron matadores. Súper verticales, en el uno contra uno, muy punzantes, yendo tanto por fuera como por dentro. Darío con varios centros importantes y luego cargando el área bien a varios pases de Dani Díaz, en el que se quedó muy cerca de marcar, que yo creo que es un poco el siguiente pasito que debe dar Darío, que es un poco mejorar las cifras. Y para mí el MVP, que fue Dani Díaz, que es que no le podían parar de ninguna manera, ni en el uno contra uno, ni luego es que en la calidad técnica que tiene para filtrar pases, para meter centros, para combinar, es que es un espectáculo. Y luego lo que tú has dicho de Sydney, que al final trabajó muchísimo y hizo lo más importante, que es que tuvo minuto uno, y la enchufó de muy buena manera. Pues nada, este fue el estreno de la Real en el torneo. Vamos a ir un poco a quién puede jugar este torneo aparte de estos jugadores. Por ejemplo, en la segunda parte entraron Cabo para jugar en la izquierda, Jacques Gorosabel en punta, Samu Yiwa, el sueco, en la derecha, Garro para jugar por dentro y Ibai Aguirre, el único juvenil convocado, bueno, juvenil por edad, varios, pero juvenil de estar en el juvenil, el único convocado para jugar de pivote. Y hay muchos más jugadores, claro. Lo que hemos dicho un poco antes, que tampoco creemos que vayan a ir los mejores, ni tampoco siempre los mismos. Entonces creo que va a haber una rotación más potente que en la Youth League, porque en la Youth League sí que había una lista A que se mantenía. Sí. Aquí no, aquí puede cambiar todos. Entonces puede haber rotación entre varios jugadores, entre suplentazos del Sanse o jugadores del Sanse que no son suplentes del todo, pero que sí que igual pueden darte un puntito competitivo y que les pueda apetecer por edad. Jugadores importantes del C, incluso algún juvenil que esté destacando mucho. Entonces, bueno, tienes una lista enorme de jugadores. Destácanos un poco alguno y nos dices el 11 que tú crees que puede ser más interesante o con más potencial. Sí, sí. A ver, yo creo que es importante tener en cuenta esto de la jornada 1, un poco de la base que han tomado y de las ideas que han tenido. Evidentemente, los que ya han ido tienen bastantes probabilidades de seguir yendo. Yo creo que a menos que algún jugador del Sanse se convierta en titular o muy importante, y aquí podemos hablar de los tres de arriba, por ejemplo, ¿no? De Darío, de Dani Díaz o de Sydney o de Lebarbier, quizás que Beitia no juegue más, etc. Pero yo creo que, por ejemplo, en portería Landerola Sagasti va a seguir siendo clave. En el lateral izquierdo, yo creo que Unai Agote tiene muchas oportunidades, porque en el lateral izquierdo el Sanse Balda es bastante muy titular. Pero luego también podría entrar Aimar Olarra. En centrales yo creo que Iker Ropero del C puede ser alguien que vaya entrando en dinámica de este equipo. De hecho, ya fue convocado, aunque se quedó sin jugar. Y luego, aquí hablamos un poco del único mayor del 2003 que vamos a mencionar en este vídeo, y es Perú Rodríguez. ¿Por qué? Porque los demás mayores del 2003 son muy importantes en el Sanse o son titulares en el Sanse. Hablamos de Mikel Gotti, de Mikel Rodríguez, de John Balda que acabo de mencionar. Entonces, evidentemente yo creo que estos ya están un escalón por encima y no van a bajar esta competición, pero Perú Rodríguez, que no es tan importante, puede ser un buen jugador para darle ese toque de experiencia y de madurez que puede necesitar la defensa. En el lateral derecho, varias otras opciones. Cuando Rupert se recupere, John Merino podría entrar, Eken Díaz de Alda seguir, o sobre todo yo creo que John Garro, que está siendo titular en este inicio del C, puede entrar. En el centro del campo, tengo ganas de ver a Ibai Aguirre más, del juvenil, que es un jugador súper interesante. Yo creo que ha sido el mejor en este comienzo del División de Honor, que es un pivote rubio diestro de Mutriku, yo lo dejo ahí.
Y luego varios interiores interesantes como Johnny Ezeiza, como Martín Arruti o como Lander Astiazarán. Y luego arriba tengo ganas de ver también a Samu Yiwa, que ya fue convocado y jugó, que es un jugador muy potente al espacio y que en este tipo de partidos yo creo que puede ser bastante peligroso, porque vimos en esta primera jornada que dejaban muchas veces en situación de 1 contra 1 a los extremos, porque se volcaban demasiado arriba y luego dejaban transiciones muy sencillas hacia las bandas, y ahí evidentemente se puede hacer mucho daño. Y luego, evidentemente, sobre todo en banda, la entrada de Alex Marchal, que parece que ha tenido alguna lesión, alguna molestia estos días, porque no jugó el finde y tampoco fue convocado a este partido, pero que puede ser muy interesante si entra ahí en banda izquierda. Hombre, que todos los extremos jóvenes interesantes del Sanse no pueden ser titulares. O sea, Darío, Dani Díaz, Marchal, Efectivamente. teniendo además a Oro Bengoa, que puede jugar por banda, a Mariez Currena, que puede jugar por banda, a Ochieng, que parece que está de titular en este inicio, aunque yo tampoco creo que acabe de titular. El que no juegue o el que lleve una racha de 4 partidos así sin ser titular, pues puede venir a estos partidos si cuadra justo en el calendario y dar ese puntito. A mí me apetece mucho ver, bueno, primero vamos a ir con el 11 interesante, ideal o probable que hemos armado, que es muy similar al que jugó el otro día, que son las Sagasti en portería, Garro lateral derecho, Beitia, Astigarraga, Agote completan la defensa, Lebarbier, Carbonell y Arruti en el centro del campo, que sería uno de los cambios de Arruti, Darío en la derecha, Dani Díaz o Marchal en la izquierda, no nos hemos decidido ahí, y arriba Sidney, o sea, muy parecido al que han jugado. Pero también hemos hecho uno más alternativo, que sería el siguiente: Zango en portería, Díaz de Alda, Peru Rodríguez Ropero y Olarra en defensa, Gibelalde de pivote con Ezeiza y Astiazarán por delante, y arriba Orobengoa dando ese puntito de experiencia, sí, pierde la titularidad en el Sanse, sobre todo, Samu Yiwa en la otra banda y Yaques en punta. Yo tengo muchas ganas de ver, más allá de los que hemos mencionado, que ahora te voy a preguntar, tengo muchas ganas de ver a Javi Soroeta en estas cosas. Ha empezado lesionado, veremos cómo le va en el C, pero es un tío que le vi en el Pasaya el año pasado varias veces y me gustó tanto allí que quiero verle cómo es en un contexto Real Sociedad, que es muy diferente, muy, muy, muy diferente a tercera división. Pero no sé, me apetece verle al bueno de Soroeta. ¿Tú a qué jugador te apetece ver así o ves que quizás no tengan tantas opciones, pero que te gustaría verle en este torneo, en estos equipos, verle minutos? Sí. Pues un juvenil o alguien del C en concreto, o alguien del Sanse que no esté jugando. Sí. A ver, hay varios, hay varios. En cuanto a juveniles, además de Ibai Aguirre, a mí me gustaría ver a Liam Baro, que es un interior técnicamente finísimo, con buen último pase, que se asocia bien. Sí que quizás le falta un poco en tema ritmos y puede sufrir en este tipo de partidos, pero me parece también una buena oportunidad de exponerle un poco, evidentemente acompañado quizás de gente de más físico, como puede ser Lebarbier. Pero luego, en términos de C Sanse, yo en general en la temporada tengo ganas de ver a Peral, que no ha jugado nada en este inicio, pero que es un lateral bastante interesante y que me gustaría ver. En el centro del campo, a mí me está gustando mucho en este inicio de temporada, quizás los mejores dos de este inicio de temporada del C, que son Johnny Ezeiza, que está jugando sobre todo de 10, y Lander Astiazarán, que a pesar de ser un 10, está jugando de extremo izquierdo en este inicio. Me parece jugadores súper interesantes, muy distintos. Johnny Ezeiza, que por formación ha sido pivote, técnicamente bestial, pero que por físico se ha quedado un poco atrás y le están probando en posiciones más adelantadas. Y Lander Astiazarán, que es un media punta muy llegador, con muchísimo gol, tiene calidad también, movimientos muy buenos. Tengo ganas de verle. Y luego, en general un poco también, porque en el Sanse yo también le estoy pidiendo que se le ponga más, porque me parece un jugador muy interesante y distintos de los que hay, es Darío Ramírez, que es un extremo a pierna natural, vertical, un poco de los de toda la vida, que me parece súper interesante y súper divertido. Y luego alguien que jugó en esta primera jornada de la Premier League International Cup y en mi opinión jugó muy bien, es Jacques Gorosabel, que es un delantero que a mí me encanta, pero que por nombres, o sea, por números, por números de jugadores, no está entrando nada en este inicio del Sanse, y es que a mí es un delantero que me encanta. La inteligencia que muestra en el segundo gol sacando el balón de la zona caliente cuando cualquier otro hubiera disparado otra vez a ver si entraba entre los 17 defensas que había ahí en ese momento, y la saca al lado libre donde aparece Agote, pues es tremenda, ¿no? Pues esto es totalmente. Un poco... Me parece una jugada bastante identificativa suya, porque es que tú ves la jugada y son 5 jugadores entrando a rematar, todos intentando pegarle tal, y cuando a Yaques, que es un 9, le llega el balón, es el primero que en vez de buscar el golpeo
busca descargarla fácil para Gote que termina la jugada. A ver, a mí también me cuadra mucho la fórmula arriba de el delantero titular, o sea, el delantero que sea Sydney mientras no juegue en el Sanse como titular y que el otro delantero que viaje sea un suplente del C para no, o sea, para no tener, digamos, un titular del C en el banquillo de este torneo. Igual que puede pasar en los extremos. Que aparezca el extremo que viaje como suplente, pues pueda ser, por ejemplo, Eloy Nebreda del juvenil. Podría O, ser también. o es un poco, ¿no? Que los suplentes que viajen sean quizá de menos nivel o más jóvenes y por tanto con menos experiencia en categorías senior y que los titulares que viajen pues sea algo más asentado, tipo el 11 que sacaba la Real en Youth League normalmente o el que ha sacado esta vez, que se ve bastante, ¿no? Puede pasar o ver alguna sorpresa que viaje, no sé, no sé si lo has mencionado antes, que ahora has dicho un montón de nombres, no me he quedado, pero un Asayo, por ejemplo, de central, ¿no? Uno de los que pueda viajar, Por que es una ejemplo, experiencia para ellos también. O el portero húngaro Tompa Akos que han fichado como el portero suplente. Como los porteros también hay mucho baile, pues vete a saber, ¿no? Lo que puede pasar, pero algo así. Pues nada, estos son los jugadores que pueden competir un poco, ¿no? Un equipo con cositas que mostrar, que alguno que aparezca por ahí, una experiencia para un juvenil, minutos para alguien que necesita en el filial, un joven talento que quizá no tenga sitio todavía para jugar mucho en un filial, pero que a la Real le interese desarrollar, cosas para probar y competir, en definitiva, en otro contexto, pues que haga mejorar a la cantera de la Real y al jugador y estar más cerca del primer equipo, en definitiva. Este ha sido un poco el vídeo con el bono de Ander, una competición que nos apetece ver, que veremos cómo se ve, porque no sabemos si vamos a tener link para todos los partidos, que para este era legal, pero no era oficial de la competición. No sé muy bien cómo llegó a nuestras manos, pero llegó. Y veremos si se pueden ver el resto de partidos, que ya os digo que es en octubre uno, en diciembre, o sea, en noviembre otro y en diciembre otro para acabar la fase de grupos y ya luego si pasamos a cuartos de final, cosa que es complicada, pues ya en 2025 será la fase final en Inglaterra. Pues muchas gracias, Ander, por hablarnos un poco de todos estos jugadores, que ya hemos hablado varias veces de muchos de ellos, de otros no tanto, incluso algunos sería la primera vez, pero de un torneo que apetece ver y que esperemos que no coincida en día de partido con el primer equipo a partir de ahora, que es una faena. Sí, exactamente. Como siempre, un placer. Como siempre, un placer eso, hablar de Zubieta, de una de las mejores canteras del mundo, y que sobre todo en esta mala racha del primer equipo, pues tener, digamos, ahí un apoyo, ¿no? Sobre todo porque le está yendo bastante bien tanto al Sanse como en este primer partido de la Premier League International Cup. Pues nada, gente, si os ha gustado, dejad un like, un comentario, cualquier cosa que nos ayude a posicionar el vídeo en el algoritmo de YouTube, una suscripción para seguir creciendo, con la campanita para que os avise de los vídeos. Nos podéis seguir en redes sociales, tanto al Rincón como a mí, como también al bueno de Tucha, de Ander, y que sigáis aquí consumiendo contenido de la Real, que hay de todo tipo, no solo de valoración del primer equipo o de partidos y demás, que son negativos actualmente, pero que el Sanse, por ejemplo, está bastante mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta otra.